Hoy quiero darte técnicas, 5 técnicas para que tú puedas afrontar de la mejor manera posible un contraargumento. La mejor forma de contraargumentar es no contraargumentando nada. ¿Qué significa esto? Que debes dejar que el otro demuestre lo que pretende objetar. Porque muchas veces lo que sucede es que los opositores, los contendientes, simplemente están lanzando negativas, frases sin ningún sentido, sin ningún apoyo. No, esto no funciona, estás equivocado, así no es. Entonces, para que no te desgastes, lo que tienes que hacer es decir, ok, pruébalo. Interesante lo que me dices, demuéstralo. ¿Existe alguna prueba que sustente esta acusación? Dímela ahora. No, pero es que eso se está diciendo. No, usted no puede repetir simplemente lo que otros dicen porque entonces no llegamos a ningún lugar. Segunda recomendación, mantén el terreno común. Nunca te sueltes de la cuerda que te une en algo a tu contendor o a aquella persona con la que quieres llegar a un acuerdo o aquel con quien estás confrontando. No, porque si rompes ese lazo, que no solo debe ser intelectual, sino afectivo. Es muy importante que sea afectivo, porque si lo rompes, entonces simplemente el análisis, la consideración, se va a convertir en un te lanzo tomates y yo te lanzo plátanos, y nada más, y no se llegará a nada bueno. Por ejemplo, imagínate que estás discutiendo o analizando con tu esposo si finalmente tu madre va a venir por unos días a pasarla aquí en la casa con ustedes. Él no quiere. ¿Por qué? Porque acaba de decir, pero es que tu madre siempre termina haciéndonos pelear, ¿no? Ese es el punto número 1, el que dije hace un momento. Entonces ahora tú tienes que decir, mira cariño, lo que yo quiero principalmente es estar bien contigo, ¿no? Y vamos a salir juntos y vamos a hacer aquello en lo que estemos de acuerdo. Pero por favor, quisiera entenderte, que quisiera comprender por qué es que piensas eso. Que mi madre siempre nos hace pelear, siempre, significa que todo el tiempo lo está haciendo. Nunca han habido momentos donde sí nos ha apoyado, sí nos ha ayudado. Quiero escucharte, ¿por qué es esto así como tú piensas? ¿Qué estás haciendo con esto? Estás aplicando el punto 1, que el otro demuestre su argumento, pero 2, estás aplicando el punto 2 porque mantienes el hilo con él, mantienes la unión y sobre todo el lazo afectivo. Yo quiero estar a tu lado, me voy a mantener unido contigo, somos socios, ¿no? Eso no lo pierdes, pero si dejas eso y te pones simplemente a decir lo otro, a ver, demuéstralo, que mi madre solamente nos hace pelear, entonces ahora sí, pierdes, porque el otro se va a cerrar. Esta mañana en noticias se cumplen 4 años de la catástrofe ferroviaria en Galicia, ¿no? Murieron 80 personas, pero cuando se lleva a juicio al maquinista, que es el responsable, él en lugar de contraargumentar o defenderse, él agacha la cabeza, o sea, entre lágrimas y sollozos dice, pero es que realmente, si yo hubiera preferido morir, si con mi muerte se hubiera podido evitar el que los demás tuvieran que morir, o si se hubiera podido evitar la muerte por lo menos de una persona, yo mismo preferiría estar muerto. Esto, por supuesto que es más que un argumento, brota de un corazón sincero, pero ilustra la excelente argumentación que se hace cuando existe un nexo emocional y un terreno común y cómo logras convencer, aunque no tengas en sentido lógico el mejor de los argumentos. Tercera recomendación, encuentra algo en lo cual felicitar objetivamente a la otra persona y hazlo sinceramente. Esto es poderosísimo. Porque todos los seres humanos tenemos esta primera idea. La primera, te aseguro que el 99% tenemos esta primera idea. Quiero sentirme amado, quiero sentirme aceptado, quiero sentirme apreciado, quiero sentirme admirado, quiero sentirme valorado. Esta es la creencia y la idea número 1 en todas las personas. Una vez un amigo mío muy querido tenía que hacerse una operación, un trasplante de hueso, pero en la Seguridad Social el médico ya le había dicho que no le iba a dar cita para la operación sino hasta dentro de 6 meses o 4 meses, una cosa así, algo pues que lo tendría a él tumbado todo ese tiempo. Así que ahora que iba a tener una segunda oportunidad porque le dijo, bueno, ven a ver qué pasa, yo le sugerí que haga lo que después él hizo. Detectó algo que objetivamente era de admirar en este médico, porque mientras conversaba y hablaba era capaz de estar organizando las citas en todo el país,
haciendo un análisis rápido de las historias clínicas que aparecían en el ordenador, en la computadora. Entonces simplemente mi amigo se lo dijo: doctor, yo sinceramente me he quedado admirado porque la vez pasada me di cuenta y ahora también. ¿Cómo usted logra conversar conmigo y a la vez de escucharme atentamente, porque veo que sinceramente me está escuchando, es capaz de hacer todo ese enorme trabajo y no equivocarse, ¿no? Porque es impresionante. Entonces no es hacer la pelota, ¿no? Es muy diferente. Hacer la pelota, ser franelero, es distinto y crea un efecto contrario, al contrario, de rechazo. No se trata de eso, sino de lo que te acabo de explicar. ¿Qué es lo que sucedió finalmente? Bueno, pues el médico no solamente le dio la cita que tenía que darle, sino que además se la dio para dentro de 15 días. O sea, es extraordinario. ¿Y por qué? Porque los seres humanos ponemos la mente en estado favorable, receptivo, favorecedor, en tanto haya una conexión de sentido de valía, de sentido de valoración, de sentirme apreciado, de sentir que lo que yo hago vale la pena, que lo que yo hago se está reconociendo. Eso apertura la mente y la orienta a ser receptivo a las peticiones. Y esto funciona muy bien en la argumentación. Cuarta recomendación: no pierdas el control, la serenidad, la calma, la templanza en tanto estés argumentando o contraargumentando, porque eso te da el mensaje de debilidad. Hace poco estaba jugando Djokovic versus Nadal, ¿no es cierto? Y Djokovic iba ganando. Sin embargo, al perder un punto, Djokovic pierde la paciencia y se pone a renegar y empieza a golpear la raqueta. Da una señal de debilidad. Nadal pensó que era él el que estaba en una peor posición, agobiado, angustiado, o por lo menos preocupado, porque estaba por debajo en la puntuación. Pero al manifestar Djokovic esa debilidad, ahora Nadal se hace grande, Nadal se engrandece y empieza a puntuar por encima y le gana el set, ¿no? Entonces es muy importante que tú tomes en cuenta esto, porque mientras tú más grites, más eleves la voz y más te pongas efervescente, más muestras tu debilidad. No, una posición de templanza, de serenidad, de cordura es un extraordinario haber para poder ganar una discusión o para poder ganar una contraargumentación. Te pongo el siguiente ejemplo práctico. Un grupo de soldados y el traidor Judas se va ante Jesús para traicionarle, Judas. Y Jesús, lejos de increparle y decirle: mira, tú eres uno de mis apóstoles, uno de mis amigos más entrañables, ¿cómo me has podido traicionar?, le dice: amigo, ¿con qué propósito estás presente? Judas le besa y él dice: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Qué interesa? Cuando los soldados le dicen, es que me encanta este pasaje porque muestra el poder de la argumentación y de la templanza y de la buena postura frente a una situación tan crítica como el ser apresado para la muerte, ¿no? ¿Qué cosa peor puede haber? No existe ningún debate político o de derecho, ¿no?, que esté a la altura de una cosa como esta, ¿no? ¿A quién buscan? A Jesús. Bueno, pues soy yo. Así que, si es a mí a quien buscan, dejen ir a mis discípulos. Soy yo. ¿Cuál fue la reacción? Todos cayeron de espaldas. Eso dice el registro. O sea, fue tan sorprendente la posición, la postura, y fue tan distinta la reacción de Jesús frente a sus captores. Ellos no estaban acostumbrados a eso, ¿no? Lo normal era, pues, que se sobrecogieran de temor a aquellos que van a ser apresados, pero no. Dice un dicho: la fuerza de un hombre se mide por aquello que es capaz de desestabilizarle emocionalmente. La fuerza de un hombre se mide por lo que es capaz de desestabilizarle. Will Durant, el famoso historiador, dijo de Jesús que es el hombre más grande de todos los tiempos, por encima de Napoleón, de Alejandro el Magno. Y precisamente una de las cosas que lo hacía grande es esto: tú también puedes conseguirlo y también puedes hacerlo si cultivas esta fortaleza interna. Quinta recomendación: recuerda que aun si ganes o pierdas en una contraargumentación, en una argumentación, en un debate o en querer llegar a una conclusión armónica, ganes o pierdas en el sentido de que se te dé la razón o no, eso no te define como ser humano, ni define tu valía. Es decir, ganar, entre comillas, una discusión o una contraargumentación no te convierte en ningún campeón. O sea, no eres más que nadie. Eso es una idea simplemente que los seres humanos tenemos y es absurda. Ah, como yo contraargumenté mejor y te dejé callado, soy mejor que tú. Falso, ¿no?
Y perder tampoco te convierte en un don nadie. O sea, no te vayas a los polos. Por ejemplo, en cierta ocasión un brillante estudiante de Derecho se pone en contacto conmigo para hacer terapia virtual y me dice: yo soy el mejor de mi clase, ¿no? O sea, de los mejores de su clase, ¿no? Y contraargumentaba de manera extraordinaria, pero estaba cometiendo un error. Él siempre triunfaba, a menudo triunfaba, pero cometía el siguiente error: como yo he triunfado, yo soy bueno. Eso es como si un carpintero hiciera una silla y dijera: como esta silla existe y lo hice bien, entonces yo soy un excelente ser humano. No, solo significa que haces bien las sillas, lo cual está muy bien. O como sería pues como si un pastelero, un panadero dijera: qué hermoso pan que he hecho y esto me hace mejor persona que los demás. No, solo significa eso, lo cual está muy bien, pero no lo puedes lógicamente hacer saltar al ser. Pues igual es, ganes una discusión, bueno, o la pierdas, ¿no? Pero aquí él se estaba diciendo eso, y es que lo peor es que te puede engañar el reconocimiento ajeno, porque cuando te felicitan no te dicen estuvo bien la argumentación, te dicen estuviste bien tú, y tú lo puedes malinterpretar diciendo así soy mejor que los demás. Esto es falso. Bueno, como él se decía eso, la primera vez que empezó, o cuando empezó a perder algunos debates, se angustiaba porque ahora pensaba absurdamente, el pensamiento era absurdo, no él, de que su identidad, su valía, el ser, estaba en entredicho ahora y estaba por debajo de los demás. Esto le produjo enorme ansiedad. Entonces tú, cuando estés analizando un tema con tu pareja, con tu jefe, en tu grupo de trabajo, o si eres un abogado y estás defendiendo algún caso, no vas a poder, o sea, si tú te dices, si yo gano, soy yo el campeón y soy superior a otro, es falso. Tienes que decirte, eso está muy bien, lo hice bien, eso, pero eso no significa que yo, el ser, sea superior a los demás. De ese modo estarás mucho más preparado con una mirada realista para los fracasos que tienen que venir de vez en cuando, ¿no es cierto? Cuando fracases dirás, eso estuvo mal, esa contraargumentación no la hice bien, ese caso se perdió, por ejemplo, pero no significa que yo esté mal. No, o sea, el ser, la valía se mide de otra manera, o sea, es algo muy distinto. Igual con tu pareja, ¿no? Una cosa es que tú demuestres tener la razón, pero eso no te hace superior a nadie. Y cuando no la tengas, tampoco te hace inferior, no pasa nada, ¿de acuerdo? Entonces, no hagas ese salto. Cuando este cliente, este paciente hizo una terapia potente conmigo y se dio cuenta de esto, pues nuevamente empezó a recuperar su posición anterior. Me dio mucho gusto, ¿no?, escucharle que por fin ahora se ha graduado y muy bien, y el jurado por aprobación unánime de su tesis, excelente. Entonces, esto realmente funciona así. Recuerda por lo tanto los 5 puntos y entonces, cuando tengas que argumentar, recuérdatelos. A ver, ¿cómo me va en en aquel? Y anda practicando todos los días hasta que te acostumbres, hasta que forme parte de ti. ¿De acuerdo? Bien, hasta la próxima. Un fuerte abrazo.